Llegas a los 40, miras hacia atrás y ves 2 décadas de trabajo, relaciones, esfuerzos, construcciones, y de repente sientes algo extraño. No es orgullo, no es satisfacción, es una sensación inquietante de que todo lo que hiciste hasta ahora fue un ensayo, preparación para algo que aún no ha comenzado. Te miras al espejo y no reconoces completamente a la persona que está allí, porque cumplió todas las tareas, pero todavía no vivió. Y entonces llega la pregunta que te asusta. Si los primeros 40 años fueron solo preparación, ¿qué diablos estaba preparando? Jung descubrió que esta pregunta no es una crisis, es un despertar. Es la psique finalmente convocándote a la segunda mitad de la vida, donde dejas de construir lo que los demás esperan y comienzas a vivir lo que tu alma exige. Soy Alex Costa. Tengo 58 años y solo comprendí realmente quién era después de los 40. Todo antes de eso fue necesario, pero no fue mi vida verdadera. Si pasaste décadas haciendo todo bien y aún así sientes que algo esencial no ha comenzado, deja el like. Suscríbete al canal si quieres entender lo que Jung decía sobre las 2 mitades de la vida y por qué la primera es solo la base para la segunda, donde finalmente empiezas a existir de verdad. Jung hizo una distinción revolucionaria que la psicología convencional aún no ha absorbido completamente. La vida tiene 2 mitades con tareas psicológicas radicalmente diferentes. La primera mitad, aproximadamente hasta los 40, trata de la adaptación al mundo externo, educación, carrera, formación de relaciones, establecimiento de identidad social. Es un periodo de expansión hacia afuera, de construir una persona funcional, de aprender las reglas del juego colectivo. Esta primera mitad es absolutamente necesaria. Necesitas aprender a operar en el mundo, necesitas desarrollar competencias, necesitas establecer cierta seguridad material, necesitas poner a prueba límites, explorar posibilidades, entender cómo funciona la sociedad. Sin esa base, la segunda mitad no tiene un fundamento estable. Jung no romantizaba simplemente sumergirse en el mundo interno ignorando el externo. Sabía que necesitas ambos. Pero aquí está lo que ocurre. Muchas personas ejecutan las tareas de la primera mitad a la perfección. Conquistan todo lo que la sociedad dice que deben conquistar y entonces llegan a los 40 sintiendo un vacío profundo porque ejecutaron un programa instalado desde afuera. Nunca se detuvieron a preguntar, ¿esto es realmente mío? ¿Esto expresa quién soy? ¿Esto tiene significado más allá de cumplir expectativas? La segunda mitad de la vida, según Jung, es radicalmente diferente. Es un periodo de retorno, de volver hacia adentro, de confrontar todo lo que ignoraste, reprimiste, pospusiste durante las décadas de construcción externa. Es cuando finalmente preguntas, ¿quién soy yo más allá de los papeles que desempeño? ¿Qué importa realmente antes de que muera? ¿Cuál es el significado de todo esto? Respira hondo, siente el peso de esta palabra, significado. Pausa. ¿Construiste una vida que tenga un significado real para ti? ¿O construiste una vida que parece significativa para otros, pero está vacía por dentro? Jung decía que esta pregunta solo puede hacerse honestamente en la segunda mitad. En la primera, estás demasiado ocupado ejecutando como para cuestionar. Jung veía que las personas que no hacen esta transición de manera consciente entran en lo que llamamos crisis de la mediana edad. No es una crisis sobre el envejecimiento físico, es una crisis psíquica. Es la psique gritando, pasaste 40 años viviendo hacia afuera, ahora necesitas empezar a vivir hacia adentro. Y si ignoras ese llamado, la psique va a escalar. Depresión, enfermedad, relaciones que implosionan, una carrera que pierde completamente el sentido. La crisis de la mediana edad, para Jung, no es una patología, es una oportunidad. Es la psique forzando un cambio necesario. Es el self, tu totalidad psíquica, diciendo, se acabó el tiempo de fingir.
Se acabó el tiempo de vivir solo en la superficie. O empiezas ahora la individuación consciente, o vas a gastar el resto de tu vida en una desesperación silenciosa. Aquí está lo que hace que los primeros 40 años sean preparación. Los necesitabas para desarrollar un ego fuerte. El ego es una estructura necesaria. Es la organización de la conciencia. Es la capacidad de funcionar en el mundo. Sin un ego desarrollado, no tienes un contenedor para sostener lo que va a emerger en la segunda mitad. Te fragmentas. Jung veía personas que intentaron sumergirse en el inconsciente profundo sin antes tener un ego sólido. Se perdieron, pero un ego fuerte construido en la primera mitad es solo la mitad del trabajo. La segunda mitad trata de relativizar el ego, reconocer que no eres solo el ego, reconocer que existe un self mayor que el ego pequeño. Y comenzar a vivir desde ese self en lugar de vivir solo desde las identificaciones que construiste en las primeras décadas. En las aguas de los canales de Xochimilco existe el trabajo de construir la barca, la madera, la forma, el equilibrio. Eso lleva tiempo. Y luego existe el trabajo de navegar, entender las corrientes, leer las señales, confiar en el agua. Son habilidades completamente diferentes. La primera mitad de la vida es construir la barca. La segunda mitad es finalmente navegar hacia donde tu alma quiere ir, no solo hacia donde es seguro o aprobado. Durante mis primeros 40 años, construí una vida respetable. Trabajé en la farmacia durante 25 años. Me casé con Aline, tuvimos hijos. Funcionaba. Desde afuera parecía una vida exitosa. Pero algo estaba dormido en mí, algo que ni siquiera sabía que existía, y la muerte de mi padre, cuando yo tenía 38 años, fue la ruptura que inició el despertar. De repente, estaba haciendo preguntas que nunca había hecho. ¿Quién soy? ¿Qué importa realmente? ¿Estoy viviendo mi vida o la vida que heredé? Jung llamaba a la segunda mitad individuación consciente, el proceso de diferenciarse del colectivo y convertirse en quien realmente eres. Y ese proceso exige confrontar todo lo que evitaste en la primera mitad, tu sombra, todas las partes rechazadas de ti misma, tus heridas no sanadas, tus miedos profundos, tus verdades incómodas sobre relaciones que no funcionan, carreras que no te nutren, valores que nunca elegiste realmente. La mayoría de las personas resiste ferozmente este trabajo, porque es aterrador. Pasas 40 años construyendo una identidad y luego la psique te pide que cuestiones toda esa construcción, que estés dispuesta a soltar lo que no es genuinamente tuyo, que arriesgues decepcionar a las personas, que reconstruyas desde cero si es necesario. ¿Quién quiere hacer eso? Pero aquí está la verdad. No tienes elección, no realmente. La psique va a forzar esa confrontación de una forma u otra, o lo haces conscientemente a través de la autorreflexión, la terapia, el retiro interno deliberado, o la vida lo hace por ti a través de la crisis, enfermedad súbita, divorcio inesperado, pérdida de empleo, muerte de alguien cercano. Algo va a resquebrajar la fachada y obligarte a mirar lo que hay debajo. Jung nos enseña que la segunda mitad de la vida tiene una tarea específica: integración. Necesitas integrar los opuestos que mantuviste separados en la primera mitad, masculino y femenino internos, fuerza y vulnerabilidad, éxito externo y riqueza interna, razón e intuición. Y esa integración no ocurre automáticamente, requiere trabajo consciente, requiere que dejes de vivir en piloto automático y empieces a prestar atención. ¿Sientes el peso de esta palabra en el pecho ahora? Integración. ¿Cuántos aspectos de ti misma siguen separados, en guerra, no reconocidos? Jung diría que la primera mitad fue sobredividir, elegir una carrera, rechazar otras posibilidades, desarrollar algunas habilidades mientras dejabas otras atrofiarse. La segunda mitad es sobre reunir, recuperar lo que quedó atrás, integrar lo que fue rechazado. Aquí está, porque esto no puede ocurrir antes de los 40. Porque no tienes suficiente material para integrar. Necesitas haber vivido, haber fallado,
haber elegido mal, haber quedado decepcionada, haber decepcionado a otros. Necesitas experiencia concreta de vida para tener con qué trabajar. La integración sin experiencia es solo un concepto abstracto. Durante años en la farmacia del metro tasqueña, vi personas en sus 50 y 60 que claramente nunca hicieron esta transición. Seguían viviendo como si tuvieran 30 años, las mismas conversaciones superficiales, las mismas preocupaciones triviales, la misma evasión de cualquier profundidad, y se podía ver en sus ojos vacío, amargura, sensación de vida desperdiciada, porque el momento de girar hacia adentro pasó y lo perdieron. Pero también vi personas que hicieron la transición y la diferencia era palpable. Tenían gravedad, presencia, ya no intentaban impresionar a nadie, ya no fingían. Habían hecho las paces con sus limitaciones, habían integrado sus sombras y emanaban un tipo de paz que no viene de tener todo resuelto, sino de estar en una relación honesta consigo mismas. Jung decía que la segunda mitad de la vida es preparación para la muerte, no en un sentido mórbido, sino en el sentido de que finalmente enfrentas tu finitud. Reconoces que el tiempo se está acabando y eso te obliga a priorizar, a dejar de desperdiciar tiempo en cosas que no importan, a dejar de postergar conversaciones importantes, a dejar de vivir como si tuvieras tiempo infinito. Esta conciencia de la muerte no es depresiva, es liberadora. Te libera de preocupaciones triviales, de la necesidad de aprobación constante, del miedo al juicio, porque reconoces, en 50 años nadie va a recordar nada de esto. Lo que importa es si viví con integridad, si fui fiel a mí misma, si expresé lo que vine a expresar. Aquí hay otro aspecto crucial. La segunda mitad frecuentemente implica confrontar el legado. ¿Qué estás dejando? No solo herencia material, sino huella psíquica, emocional, espiritual. Impactaste positivamente a las personas a tu alrededor. Contribuiste con algo único al mundo. ¿O solo consumiste recursos y espacio? Jung trabajaba mucho con los sueños en la segunda mitad de la vida y veía que cambian de cualidad. Los sueños de la primera mitad suelen tratar sobre desafíos externos, ser perseguido, estar despreparado para un examen, perder objetos importantes. Los sueños de la segunda mitad son más simbólicos, figuras arquetípicas, paisajes míticos, confrontaciones con figuras sabias o amenazantes. Los sueños muestran que la psique se está moviendo de preocupaciones externas a cuestiones existenciales profundas. Si estás en la segunda mitad y tus sueños todavía son solo sobre ansiedades cotidianas, eso es señal de que no hiciste la transición. Sigues operando con la psicología de la primera mitad y eso va a generar un sufrimiento creciente. Porque la psique sabe que ahora debería estar haciendo un trabajo diferente. Aquí hay un ejercicio práctico que Jung recomendaría. Escribe un obituario honesto de ti misma. No el que quieres que digan, sino el que sería verdadero si murieras hoy. ¿Quién fuiste realmente? ¿Qué importó de verdad? ¿Dónde fuiste auténtica y dónde fingiste? Y luego compáralo con el obituario que quieres. La distancia entre ambos es el trabajo de la segunda mitad. Cuando empecé a estudiar a Jung a los 40 años, tuve que confrontar que mis primeros 40 años fueron vividos casi enteramente en la persona. Yo era el empleado confiable, el esposo estable, el padre responsable. Todo eso era verdad, pero nada de eso era yo completo. Había capas enteras de mí que nunca habían visto la luz, intereses que había suprimido, preguntas que había evitado, verdades sobre mí mismo que no tenía el coraje de admitir. El trabajo de los últimos 18 años fue confrontar esas capas, fue permitir que lo que estaba dormido despertara, fue dar espacio a partes de mí que la farmacia y la vida convencional no permitían. Y eso no fue cómodo. Aline tuvo que ajustarse a una versión de mí que no conocía completamente. Mis hijos tuvieron que aceptar a un padre más complejo del que habían visto. Pero fue necesario.
porque seguir fingiendo habría sido una muerte psíquica. Jung nos enseña que la individuación no es un proceso lineal, no es una mejora constante, es una espiral. Confrontas una capa de sombra, integras, te sientes más entera y luego aparece la siguiente capa, más profunda, más aterradora. Y tienes que sumergirte de nuevo. Este proceso continúa hasta la muerte. No existe un punto en el que puedas decir, listo, me individué por completo. Pero existe una diferencia cualitativa entre la persona que está haciendo este trabajo y la persona que lo está evitando. La persona que hace el trabajo tiene vitalidad incluso en medio del dolor. Tiene la sensación de estar viva, comprometida, creciendo. La persona que evita tiene la sensación de estar solo, pasando el tiempo hasta morir. Tiene una depresión de bajo grado constante. Tiene una irritabilidad inexplicable. Tiene un vacío que ninguna distracción externa logra llenar. Aquí está la verdad brutal. Si tienes más de 40 y todavía estás operando con la psicología de la primera mitad, enfocada solo en el éxito externo, la acumulación, impresionar a otros, mantener apariencias, estás en negación. Y esa negación tiene un costo psíquico que solo aumenta con cada año que pasa. La buena noticia es que nunca es demasiado tarde para empezar. Jung vio personas haciendo esta transición a los 50, 60, 70. Es más difícil cuanto más esperas, porque hay más inversión en una identidad falsa que soltar. Pero siempre es posible. Mientras estés viva, puedes comenzar la individuación consciente. En las aguas de los canales, a veces veo aves que pasaron toda su vida en la orilla, y entonces un día vuelan. No porque se hayan vuelto más fuertes, sino porque algo interno dijo, es hora. La segunda mitad de la vida es eso. Algo interno dice, es hora de dejar de vivir en la orilla segura. Es hora de volar, aunque no sepas exactamente hacia dónde. Entonces, ¿por qué tus primeros 40 años fueron solo preparación? Jung respondería, porque necesitabas construir un ego fuerte, aprender a funcionar en el mundo, establecer cierta seguridad, pero principalmente porque necesitabas acumular suficiente experiencia para tener material con el cual trabajar en la segunda mitad. Necesitabas haber elegido, fallado, construido, perdido, para finalmente tener algo concreto que integrar. La primera mitad te da la barca. La segunda mitad te enseña a navegar, y la navegación es donde ocurre la vida verdadera. Es donde dejas de reaccionar únicamente a expectativas externas y comienzas a responder a llamados internos. Es donde dejas de actuar y comienzas a vivir. Es donde dejas de acumular y comienzas a destilar. Es donde dejas de impresionar y comienzas a ser. Si tienes 40 o más, y sientes esa inquietud, la sensación de que todo hasta ahora fue un preludio y que algo esencial aún necesita comenzar, no lo ignores. Eso no es una crisis, es una convocatoria. Es la psique diciendo, el trabajo real comienza ahora. Las primeras décadas fueron necesarias, pero no fueron la vida verdadera. La vida verdadera comienza cuando finalmente tienes el coraje de preguntarte, ¿quién soy realmente? Y tener el coraje de vivir a partir de la respuesta. Jung nos enseña que la segunda mitad no trata de añadir más, trata de sustraer lo falso, de soltar lo que nunca fue tuyo, de recuperar partes exiliadas de ti misma, de integrar opuestos, de prepararte conscientemente para la muerte mientras finalmente aprendes a vivir. Y aquí está la paradoja. Cuando finalmente enfrentas tu finitud, cuando reconoces que el tiempo se está acabando, te sientes más viva que nunca, porque cada momento importa, cada elección es significativa. Ya no tienes el lujo de postergar, tienes que vivir ahora. Tienes que ser auténtica ahora. Tienes que decir verdades ahora. Tu alma está pidiendo ser escuchada. Está diciendo que las décadas de preparación terminaron. El verdadero espectáculo comienza ahora. Y ese espectáculo no es para una audiencia externa. Es entre tú y tu self.
es sobre convertirte en quien siempre fuiste, pero nunca tuviste el coraje de manifestar por completo. Comparte este video con alguien que esté en el punto de giro, 40, 50, 60 años, sintiendo que algo necesita cambiar, pero sin saber exactamente qué. A veces, comprender que existe un mapa psicológico para esta transición disuelve el miedo y permite que la persona entre conscientemente en el trabajo de la segunda mitad. Suscríbete al canal y activa las notificaciones si quieres seguir explorando cómo Jung entendía el proceso de individuación, el trabajo de convertirse en quien realmente eres antes de que sea demasiado tarde. Un abrazo desde Xochimilco.